Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pónganse cómodos que tenemos un tema bastante importante. Y es que quiero que ustedes analicen parte de lo que vamos a mostrarles acá y ustedes decidan. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, ya se da este nuevo plan de China para la cuestión quinquenal, donde ellos están ya viendo que Estados Unidos y Occidente obviamente van a ir con todo. La cuestión para poderse fortalecer y para poder lanzar este mensaje bastante fuerte, ¿no? Lo que fue este proyecto al final del año 2025 de llevar a cabo pues ya dicen, no es un ejercicio. Fue una advertencia. Taiwán es una línea roja. Ojo, porque ya todos los medios de comunicación ya empezaban a lanzarse en contra de que China quiere hacer acá situaciones y demás. Pero ¿qué va a pasar? Ya incluso Estados Unidos está comentando y haciéndose la víctima de que China es la que ha escalado. Pero en realidad, ¿quiénes son los que han escalado? Tienen bases militares en parte de todo esto y donde han estado haciendo estos planes para empezar a hacer estas guerras proxies con todos los vecinos. Y no nada más eso, amigos, sino que esto nos puede llevar a una tercera guerra mundial muy peligrosa en el contexto donde países como lo es el caso de Japón, ¿no? Que quiere armas nucleares, que se quiere armamentizar a la máxima expresión, está ya buscando la situación de tener sus submarinos de propulsión nuclear, el mismo caso de Corea del Sur, y donde vaya, esto no puede acabar bien si la situación sigue así. Y vean, parte de lo que decía incluso Xi Jinping al final del año en este mensaje, y ahorita les doy parte del resumen. Miren acá. Vamos para allá y ojo, que los ejercicios que había llevado a cabo, ¿no? También simulados en la televisión nacional de China, donde decía, ¿no? El caso de actuar en partes donde pues está el Caribe, cerca de México, Venezuela. Vaya, vean acá. ¿Qué es lo que decía acá? Presidente, se va hacia la reunificación de Taiwán. Es imparable ya. Compatriots on both sides of the Taiwan Strait are bound by blood ties thicker than water, and the historical trend toward y donde ya literalmente estos lazos son más fuertes y ya esta reunificación es imparable. Algo donde pues todos los medios de comunicación estaban aterrorizados. ¿Cómo es posible? Bueno, ellos lo han dicho, y Estados Unidos y gran parte del mundo pues supuestamente dicen y reconocen, sí, efectivamente tenemos la ambigüedad de que sí es una sola China y que no sé qué, pero hay que ver la importancia geoestratégica que hay en el caso de Taiwán, y lo ha dicho uno de los mayores analistas en cuestiones geopolíticas, que es el profesor John Mearsheimer, y él dice que si China obtiene Taiwán, se acabó la hegemonía estadounidense en el Asia-Pacífico y por ende adiós Estados Unidos con esta cuestión de ser la máxima potencia mundial. China recuperaría todo. Estamos viendo incluso una situación muy importante con la cuestión de lo de la plata. Ustedes lo vieron que en la cuestión física ya empezó la restricción a nivel internacional sobre esto para aquellos ya que son el principal proveedor del planeta de plata física. Y esto recuerda un poco a antes de que llegase la guerra del opio, donde Reino Unido hizo toda esta situación para destruir a China, que vino pues el siglo de la humillación, donde literalmente destruyen lo que fue la gran potencia mundial de una manera bastante fea, una manera horrorosa, y donde vaya, Estados Unidos quiere volver a hacer lo mismo. Pero la cuestión era en ese momento, ¿no? Donde pues estos salvajes, en el contexto de Reino Unido, los europeos, estaban dándose cuenta de que se estaban pues quedando sin capital, sin plata física, y donde al fin y al cabo iba a tronar su sistema, y ellos eran pues completamente adictos de comprar este té de China, ¿no? Pero para poder cambiarlo necesitaban plata, y al final, ¿qué pasaba? Se estaban agotando las reservas y lo que querían era tener un equilibrio, pero para poder hacerlo necesitaban que China pues les comprara algo, y obviamente ellos no querían realmente nada, o no necesitaban nada de ese lado. Y esto fue lo que los llevó a hacer que, ¿no?
el tema de la guerra del opio, empezarlos a enfermar con esta situación, venderles la sustancia, y donde se da cuenta China, ¿sabes qué? No queremos esto porque lo que está causando en nuestra población, en nuestro tejido social, esta adicción, la productividad, etcétera, se acaba, ¿no? Y al final, pues bueno, llegaron con las cañoneras y demás, y lo que siguió fue historia. Ahí está, el máximo imperio, el máximo narcoestado más bien, pero los británicos y sus herederos, ¿quiénes son, no? Y dicen, estamos combatiendo la sustancia. ¿Quiénes hacen esto? Entonces, ahora con la cuestión de lo que les estoy comentando de la plata y que posiblemente no pueda sustentarse por mucho más tiempo, ¿no? Toda esta manipulación que están queriendo hacer en Estados Unidos del contexto de la plata puede tronar, Claro, está herido el sistema. No está muerto y ellos tienen mucho poder, pero vamos a ver para dónde va. Miren, el mensaje del año nuevo de Xi Jinping: China piensa en décadas, no en ciclos electorales. Y es lo que ustedes ven en todas partes donde se lleva a cabo el caso de la democracia, ¿no? Donde pues nada más se piensa, el caso de México, 6 años, pero en realidad son solamente 4, ¿no? Un año donde se está acomodando el juego de las sillas y empiezan a poner a su equipo. Y bueno, el último año es simplemente la guerra de ver quién va a estar en la siguiente. El caso de Estados Unidos, ustedes lo han visto, ¿no? Un Donald Trump desesperado el primer año, y este segundo que viene en los midterms, ¿qué va a pasar? Donde pues literal el tipo muy probablemente va a perder el control de la casa y se lo van a torcer. Vamos a ver, pero por eso se viene la preparación para tener todo en punto para que en abril hay una cuestión donde puedan controlar a las masas, la insurrección. Vamos a ver, mira, cada 31 de diciembre el mensaje del año nuevo del presidente Xi Jinping pues no funciona como un simple discurso ceremonial, es en realidad un informe estratégico condensado, es el balance del poder alcanzado, es el recordatorio histórico y la hoja de ruta, pero algo más cercano a las fireside chats de Roosevelt que a estos discursos vacíos del mundo occidental actual. ¿De qué va? Mira, punto número 1. Es el fin de este 14º plan quinquenal, el dato clave de Occidente que Occidente está subestimando. Y es que acá China cierra su 14º plan quinquenal 2021-2025 con un mensaje claro: economía cercana a 140 billones de yuanes, avance simultáneo en industria, ciencia, defensa y cohesión social, transición del crecimiento a la modernización estructural, porque mientras que Europa improvisa y que Estados Unidos gobierna a golpe de titulares, China lo que hace es planificar en bloques de 5 años, y esto es lo que cambia completamente la relación en el futuro. En 2026 inicia el 15º plan quinquenal y tienen un foco importante: inteligencia artificial, tecnología cuántica, espacio, puerto de libre comercio con Hainan. Así que esto no es retórica. Ex líderes europeos lo siguen con atención porque ya entienden algo fundamental: el mundo que viene se va a diseñar ahí. 2. Historia como arma estratégica. Taiwán no es ambigüedad, es el resultado de la guerra. Y acá Xi no ha mencionado la historia por nostalgia, la utiliza como un marco legal y moral. 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, recuperación de Taiwán tras la derrota japonesa, firma China en el USS Missouri junto a Estados Unidos. Y así el mensaje es directo: cuestionar el estatus de Taiwán es cuestionar el orden posterior al 1945. No solamente solo es China contra Taiwán, es China contra la reinterpretación oportunista del orden internacional. 3. Poder duro más poder largo. Es el espacio, la energía, el mar. Porque lo que China mostró en este 2025 no fue un espectáculo, es la capacidad sistémica. Por ejemplo, Tianwen-2 rumbo a asteroides y cometas, próximas misiones a Marte y a Júpiter, megaproyecto hidrológico en el Yarlung-Sangbo, portaaviones Fujian con catapultas electromagnéticas que ya es comparable con las de Estados Unidos. Y eso no es para mañana, es para 2035-2050. Y mientras otros discuten, China construye infraestructura de poder. 4.
cultura como la columna vertebral del poder nacional. Este es un punto que Occidente no puede entender. China no separa cultura de política. Hay museos llenos, patrimonio revalorizado, Wukong y Nesha convertidos en íconos globales, y Nesha 2 entre las películas más taquilleras de la historia mundial. No es solamente entretenimiento, es confianza civilizatoria. Es un país que cree en sí mismo y no necesita pedir permiso cultural. 5. La gobernanza interna es una disciplina antes que el colapso. Xi está retomando una idea central de la historia china, donde los sistemas no caen por enemigos externos, sino por la decadencia interna. Vean lo que está pasando en el occidente colectivo, amigos. No es que lleguen y los estén atacando de fuera, ¿no? Que ahí vienen los rusos, ahí vienen los chinos. Internamente, ¿qué está pasando con sus sociedades, ¿no? Su tejido social. Aquí es disciplina del partido, lucha contra los privilegios, supervisión constante, autorreforma como el principio de la supervivencia. Y esa es la diferencia con Occidente, porque China sí piensa en cómo no colapsar. 6. China y el mundo, apertura en tiempos de proteccionismo, porque mientras que Estados Unidos y Europa están levantando las barreras, China está expandiendo Hainan, está impulsando la gobernanza global, está reforzando el multilateralismo, está rechazando la idea de que es la fuerza de la razón. Ellos no proponen destruir este orden internacional, sino repararlo a su favor. Aquí el mensaje de Xi Jinping no es optimista ni amenazante, es sereno y peligroso para quienes viven de la improvisación, porque en el caso de China está planificando, está ejecutando, corrige y persiste. Porque cuando un país logra alinear la ambición nacional, estabilidad interna y el horizonte histórico, la narrativa misma se va a convertir en poder. Y es exactamente lo que vimos acá. No es la propaganda, no es la casualidad, es una estrategia de larga data. El mundo que se viene no se decide en una elección, se construye paso a paso. Y China ya ha dado varios tramos hacia adelante. Amigos, se van dando cuenta para dónde va esto, y vaya que sí, lo que causaba acá revuelo pues eran esta clase de ejercicios que se llevaron a cabo y en televisión nacional lo ponían, ¿no? ¿Para dónde va esto y qué es lo que se comenta? Miren, The Economist: ¿qué pasa si China invade Taiwán? ¿Quién puede entrar en esta guerra? Japón y Filipinas pueden estar luchando para poder mantenerse fuera, pero ¿qué hay acerca del resto? Mira, tras esta guerra de Ucrania, el mundo vivirá su próximo drama geopolítico de gran éxito en Taiwán. La guerra es una profecía autocumplida, porque cuanto más habla la gente, más se va atrapada en estas situaciones intransigentes. Y a medida que China se va fortaleciendo y que Estados Unidos se va debilitando, aumentará la probabilidad del conflicto, donde los dos factores que determinarán la reacción de Estados Unidos van a ser tecnología de semiconductores en Taiwán, en particular TSMC. Piensa en algo muy importante ahorita, amigos, que estamos viendo todos estos gigantes tecnológicos que para poder sustentar esta burbuja de inteligencia artificial y el proyecto Génesis, el proyecto Stargate, vaya, todo lo que quiere hacer Estados Unidos, y sobre todo algo principal, ¿no? Negarle al público en general el acceso a la tecnología para que al final no puedas tener tú una computadora personal, una laptop, tu propia infraestructura de dar alimento a la inteligencia artificial propia, sino que tengas que rentar siempre poder de cómputo, servicios, ¿no? Ya el caso de videojuegos, olvídate, ¿no? Vas a tener que, pues, contratar como lo es Nvidia, ¿cómo se llama GeForce Now. El caso de videojuegos a través de nada más con tu control, ¿no? Para muchos puede ser, pues es mejor, ¿para qué comprar o gastar en...? Sí, pero no, esto ya no es propio. Ya los videojuegos ya no van a ser realmente tuyos. Estarás teniendo que pagar mes a mes. Y el caso de lo que está diciendo GeForce Now de Nvidia, de la renta de estos videojuegos, es que, bueno, nada más vas a tener permiso al mes de tanta o X número de horas. Después se te va a cobrar más, ¿no? Dependiendo de la cantidad de uso, de la calidad, etcétera. Entonces, esto de no tener nada, y en la cuestión de videojuegos, piénselo en el contexto de ya no tener tu propio ordenador así, sino que vas a tener que tener algo muy limitado por el excesivo costo de los componentes. Y donde dices, no te preocupes, réntalo, porque está limitado todo, ¿no? Y una computadora de entrada o muy básica ya no va a ser para cualquiera.
¿Va a ser básica? Sí, pero vas a tener que pagar poderío de cómputo para poder tú trabajar de la manera correcta. Y es lo que quieren hacer, para que de esta manera digan, entonces ven por qué necesitamos esta cuestión del cómputo y demás. Pero hay algo acá, TSMC, donde está en Taiwán y se producen los chips más avanzados del planeta. Más del 90% de estos salen de allá. Más de la mitad de los chips y procesadores del planeta salen de Taiwán. Entonces por esto es el punto, el talón de Aquiles de momento. El ego de Washington DC y lo que falta, diálogo y diplomacia. Y acá vean esto. Esta es la línea media que hay acá, ¿no? Este es el estrecho de Taiwán, esto es China, esto es Taiwán, que es parte de China, pero pues está la pelea, ¿no? ¿Dónde se han llevado ya literalmente estos ejercicios? Bueno, esa línea roja, esa era la línea media del estrecho de Taiwán, porque antes de la visita de Nancy Pelosi en 2022, aviones militares del Ejército Popular de Liberación pues nunca la cruzaban, y después de esta provocación se ha borrado la idea de la línea media. Sin embargo, por alguna razón, estos cómplices anti-China han creído haber ganado esta ronda porque Pelosi pudo visitar Taiwán, y esto es como se ve una rana hervida. La única variable nueva es que ahora se cuenta con una fuerza aérea, marina, misiles y drones para estrangular a Taiwán, a diferencia de hace 10 años, ¿no? Nada más para que vean esta situación, qué va a pasar por acá. Y es que aquí está, vean estos ejercicios. Miren, el rojo son las líneas de la misión de la justicia 2025. A diferencia de todas las demás, vean cómo estuvieron ahora y vean qué cerquita estuvieron literalmente de la isla, pasando todo límite. Miren, el círculo se va estrechando cada vez más. Esta visita de Pelosi fue un enorme error estratégico que la masa aplaudió debido a la pura beligerancia y a la estupidez. Incluso Jake Sullivan lo admitió recientemente, y el Ejército Popular de Liberación normalizaba vuelos dentro de este espacio aéreo de 12 millas náuticas. Una muy poca gente le importaba, debido a otra cosa que sucede donde se disparan fuegos artificiales reales. Vamos a ver ejercicios anuales como este, y el ejército estadounidense eventualmente lo va a tratar como ejercicio rutinario de gran escala, si no es que ya lo ha hecho. Y el Ejército Popular de Liberación ha demostrado la capacidad de planificar grandes ejercicios alrededor de Taiwán, con poca antelación, cuando muchos activos de Estados Unidos en la región no están de guardia o en mantenimiento. Esto es cosa como esta que es la preocupación profundamente del Departamento de Inteligencia, que ha realizado la planificación de Westpac. ¿Cómo se puede mantener su respuesta cuando ocurren tan repentinamente y parecen tan rutinarios? Estos son algunas de las ideas que sin duda están detrás de la reciente documento de la NSS de los Estados Unidos. Y acá, amigos, vean lo que Taiwán está preparando, ¿no? 1600 drones de ataque ante la intensificación de ejercicios de China. Taiwán está apostando por enjambres, no exhibiciones. Y mientras que Pekín aumenta la presión, Taipei se va a disponer a desplegar 1600 buques de ataque no tripulados, básicamente drones marítimos construidos para correr, cazar y atacar con fuerza. Y como parte de la respuesta especial de la defensa propuesta, que buscan encarecer cualquier intento de cruzar al estrecho de Taiwán. Que ojo, aquí está Palmer Luckey, ¿no? Este contratista de Estados Unidos es un joven que era pues el que crea las gafas de realidad virtual, que a posteriori se las vende a Meta y se hace multimillonario, y de ahí se incursiona en el tema pues del complejo militar e industrial para poder utilizar estas tecnologías y desarrollar el armamento, ¿no? En Proyecto Ucrania se ha hecho multimillonario. Ahí ha estado llevando a cabo la prueba de esta clase de armamento, que es con lo que se pelean en las guerras modernas. Y en este caso, pues como ya ha sido bloqueado por parte de China y su empresa Anduril, pues él planificaba también. Y la cosa es que ahora quien le produce muchos de los drones es Japón, ¿no? Una alianza fuerte, y que también están acá para tratar de ir a hacer la guerra en contra de China. Entonces vayan viendo para dónde va a ir esto, y no puede salir bien.
Esta maniobra ocurre mientras que China va ensayando literalmente el escenario de la pesadilla. En esos ejercicios de Misión Justicia 2025, el Ejército Popular de Liberación había realizado grandes ejercicios con fuego real y simulado un bloqueo. Esto incluía operaciones alrededor del norte y al sur de Taiwán, con actividades destinadas a que se sellasen puertos clave, con Taiwán reportando así una fuerte presencia aérea y naval alrededor de la isla. Así que si se combinan ambos factores, se puede percibir la siguiente fase de este entrenamiento. China practica cómo presionar a Taiwán y Taiwán va a intentar construir el tipo de sistema rápido, distribuido y difícil de detener, que vayan a castigar un intento de bloqueo o una fuerza de invasión en las primeras horas brutales. No solo se trata de hardware, sino también de tiempo, señalización y si la disuasión puede anticiparse a este impulso. Este buque de superficie no tripulado en Endeavour Manta, ¿no? Y ojo, esto lo único que puede conllevar es que al final va a ser una situación donde va a ser una guerra civil muy fuerte y no hay manera en que Taiwán pueda pues salir avante en esto. La cosa es nada más tratar de debilitar a China, poner al mundo en su contra y al final sanciones máximas como lo ocurrido con Rusia. Pero esto no va para más. Vean esto. El mismo país que elimina pescadores en el Caribe y se dedica a la piratería de petróleo, se queja de que China está realizando simples ejercicios militares en su propio territorio, ¿no? No tienen madre, de verdad es que todos estos es como el caso de Gran Bretaña. Vean acá, Gran Bretaña está advirtiendo a China, mientras que Misión Justicia 2025 asegurará a Taiwán, ¿no? Porque incluso, ¿cómo Gran Bretaña puede decir esto? Y es que en su momento, cuando ellos les llevaron la sustancia, ¿no? Todo esto del opio y demás, y que los chinos destruyen eso y dicen, no queremos eso, no te lo robamos, lo destruimos porque ese es veneno para nosotros, ¿no? Y al final dicen, es que el libre mercado y todas estas chorradas que se inventan y demás, cuando les conviene para ellos, sí, ¿no? Vean acá. El estrecho de Taiwán es actualmente un polvorín de armamento de alta velocidad y furia diplomática. El Ministerio de los Asuntos Exteriores del Reino Unido ha lanzado una contundente advertencia a Pekín, afirmando que los masivos ejercicios militares chinos Misión Justicia 2025 llevaron a cabo, o más bien han llevado la atención a través de este estrecho a un peligroso riesgo de la escalada. Londres pide moderación inmediata, enfatizando que el destino de Taiwán se tiene que resolver mediante el diálogo y no mediante la amenaza o el uso de la fuerza. La respuesta de Pekín, pues una dura reprimenda, calificando las preocupaciones británicas de tergiversación de los hechos. Pero esos hechos en el agua son difíciles de ignorar. Durante 48 horas, el EPL había llevado a cabo esto, lo que los analistas llamaban el ensayo de invasión total. Estaban simulando un bloqueo total de los principales puertos de Taiwán, incluidos Keelung y Kaohsiung. Parece ser un ataque punitivo en respuesta a la venta récord de armas de Estados Unidos a Taipei por $11,000 millones, anunciado a principios de mes. La magnitud del anillo de hierro pues no tiene precedentes. Tan solamente el martes, EPL había disparado al menos 27 misiles y cohetes de largo alcance contra las aguas peligrosamente cercanas a la zona contingente de 24 millas náuticas de Taiwán, y el Ministerio de la Defensa de Taiwán informaba que un enjambre de 130 aviones de guerra, 14 buques de guerra, incluido con un grupo de asalto anfibio que estaba saturando la región. El mensaje del Comando del Teatro de Operaciones Orientales era clarísimo: cualquier interferencia externa, un ataque directo contra Washington y Londres, va a ser respondida con lo que se le llama escudo de la justicia. Mientras que Reino Unido y Japón permanecen en alerta máxima, la reacción de Mar-a-Lago ha sido notablemente estoica. Trump, al ser preguntado sobre los ejercicios, minimizó la amenaza, señalando que tiene una excelente relación con Xi Jinping y que China pues llevaba décadas realizando estos ejercicios navales. Sin embargo, 6,000 pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados y millones de taiwaneses que observaban los cohetes cruzando el horizonte, esto se siente menos como un ejercicio rutinario y más como una cuenta regresiva final, ¿no? Y lo decían,
esto es una advertencia, ¿no? Tanto para los separacionistas internos como los que están instigando de manera externa. Y aquí vemos ya a Estados Unidos. Los planificadores de la defensa ya no hablan de escenarios hipotéticos. Trabajamos con plazos que van a poder requerir la movilización 50,000 marineros de reserva en 30 días. El teniente comandante Elliot Rock, también destacamento conjunto Sheridan, sobre la planificación estadounidense para una guerra con China por Taiwán, ¿no? O sea, amigos, ya todos se están empezando a preparar de qué va todo esto. Vaya, miren esto. 30 días es demasiado tiempo, a menos que esto signifique desde la llamada telefónica hasta la capitulación y el despliegue dentro de los 30 días. Grook, ¿qué significa? Bueno, esta planificación militar o movilización de las reservas generalmente significa un proceso completo: notificación, reunión en base, procesamiento administrativo, entrega de equipos y entrenamiento básico de preparación. El objetivo de lograr la capacitación de despliegue dentro de este periodo de tiempo: 30 días para 50,000 personas. Sería un plan agresivo pero enfocado en la velocidad para los escenarios por Taiwán. ¿Acaso los estadounidenses realmente sí, me voy a ir de este mundo por esta intervención en Taiwán? ¿En serio? Y miren lo que dice China en esta situación. En respuesta a estos, esperen tantito, aquí está. Vamos a ver primero, ese es el adelanto. Vean esto. En respuesta a las expresiones públicas de preocupaciones de Japón, Australia, instituciones de la Unión Europea y algunos países europeos sobre respecto a los ejercicios del Ejército Popular de Liberación de China alrededor de Taiwán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Yang, declaraba en una conferencia de prensa regular el miércoles que China se opone firmemente a esto y ha presentado severas representaciones. Miren acá. Afirmaba que su país e instituciones se habían hecho oídos sordos a los intentos de las fuerzas separacionistas de la independencia de Taiwán, de buscar la independencia mediante la fuerza, y han ignorado la injerencia de fuerzas externas en asuntos internos de China. Y sin embargo hacen comentarios irresponsables sobre las acciones necesarias de China para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, invirtiendo el bien del mal y confundiendo la verdad con la falsedad. Y eso es completamente hipócrita, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué ha hecho siempre Occidente en ese contexto, no? Y así, en respuesta a una pregunta ante los medios de comunicación sobre los últimos ejercicios militares conjuntos Misión Justicia 2025, que han atraído considerable atención y provocando fuertes reacciones de la isla de Taiwán, la portavoz de la Oficina de los Asuntos de Taiwán del Consejo del Estado, Shang Han, declaró este miércoles que estas operaciones militares del EPL constituyen una seria advertencia a las fuerzas separacionistas que propugnan la independencia de Taiwán y las fuerzas externas que interfieren en asuntos internos de China. Se trata de medidas necesarias y justas para defender la soberanía nacional y la integridad territorial, ¿no? Es como si China estuviese ya, ¿no? Así, vamos a armar a California o a Texas o a quien quiera independizarse de los Estados Unidos y demás, ¿no? ¿Cómo estaría Estados Unidos? Y así, la portavoz Shang Han añadió que cualquier fuerza externa que intente intervenir en esta cuestión o interferir en los asuntos internos de China inevitablemente va a chocar contra la férrea defensa del EPL, recibiendo un duro golpe. Este impulso histórico hacia la reunificación nacional es irresistible. Nadie tiene que subestimar la firme determinación, la voluntad inquebrantable y la formidable capacidad de China para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. Y aquí estaba, ¿no? Parte de esto, el 30 de diciembre, destructores, fragatas, era parte de lo que estaban teniendo por ahí, ¿no? Y miren, Estados Unidos dice que China está escalando. Departamento de Estado de los Estados Unidos: las actividades militares y de retórica de China hacia Taiwán y otros países de la región están intensificando innecesariamente las tensiones, e instamos a Pekín a que actúen con moderación, a que cese la presión militar sobre Taiwán y en su lugar entablen un diálogo constructivo. Sí, después de que Estados Unidos les vende $11,000 millones en misiles de largo alcance
avance en potencia, en inteligencia, no, pues sí, ¿no? Y Estados Unidos apoya la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán. Se oponen a cambios unilaterales del status quo o incluso mediante la fuerza o la cohesión, ¿no? O sea, nada más para que vayan viendo ahí, ¿no? ¿Qué está pasando con todo esto? Aquí critica el ejercicio de China en Taiwán. Se necesita moderación y diálogo para que se disminuya esta tensión. O sea, ¿cómo? Miren, es lo que les comento acá, ¿no? Mira, Pekín vinculó los ejercicios de este nuevo paquete de armas de Estados Unidos, 11,000 millones de dólares para Taipei, y advertencias contra acciones separatistas. Y así, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, contraatacaba con un discurso de año nuevo, prometiendo defender la soberanía a toda costa. Estados Unidos se mantuvo firme en la postura: paz y estabilidad en el estrecho sin ningún cambio unilateral por la fuerza. La tensión está por las nubes de cara al año nuevo. Todos están pendientes de si estas palabras se van a convertir en desescalada o más en fuegos artificiales, ¿no? Esto es lo que ya se está comentando. Y hay algo interesante. Hablando de Diego García, la base, ¿qué puede pasar? Porque según esto pudiese ser perdida. Y esto, miren qué es: cambio de poder en el Océano Índico. Hay un informe que está citando de The Hill. Advierte a Estados Unidos puede perder Diego García. Esta es la base militar más crítica en el Océano Índico. Esta base se ancla al poder estadounidense en África, Oriente Medio, India y Asia Central. Porque desde ahí es de donde salen los bombarderos B-2A Spirit, ¿no? Para poder ir a eliminar poblaciones enteras y ya saben, bombardear de manera sigilosa. Con una pista de más de 3.600 metros, con un puerto de aguas profundas para submarinos y portaaviones y una importante capacidad de ataque. Tras la pérdida de la base aérea de Bagram, los analistas están afirmando que Diego García es la salvavidas estratégico. Según el contrato de arrendamiento propuesto, Gran Bretaña debe de realizar grandes pagos, y si uno no se realiza, Mauricio puede reclamar la base. Con la rápida profundización de lazos entre Mauricio con China, los legisladores han advertido que Pekín puede ser el mayor beneficiario. Un senador estadounidense de alto rango calificaba el acuerdo de una estupidez descomunal, un pago incumplido, una base perdida y un cambio importante del poder global. No, pero ya saben qué pasa con líderes que no se ajustan al interés estadounidense. Estados Unidos, Gran Bretaña, pues son los principales hombres de todo el planeta, ¿no? Ahí está, y vean acá esto: Filipinas, el mar. ¿Por qué este despliegue de cuarto portaaviones está preocupando a Beijing, ¿no? Hablando de estas cuestiones, pero lo interesante es saber, China pudo cerrar el estrecho con misiles en 1989. Hoy su arsenal es mucho más variado, sofisticado y numeroso que el nuestro, ¿no? En referencia a Estados Unidos. Y al igual que sus cadenas de suministro, nuestro ejército es tan poco realista en cuanto a luchar en contra de China como el ejército ucraniano lo es en cuanto a derrotar a Rusia. Y aquí están los tipos de misiles, amigos, que tiene China, ¿no? Hipersónico antibuque, el YJ-17, el YJ-15, que estos me parece que son los que son unos importantes. Miren, el YJ-19, submarino lanzado desde submarinos, y J-19, anti-ship missile, ¿no? J-20, igual. O sea, nada más para que vayan viendo la cantidad. Y lo que mostraban en su desfile, pues claro que los tenía atemorizados. Vean, incluso parte de otra retirada de las tarifas. Taco Trump una vez más. Y eso dices, pues ya se está dando cuenta el señor que quien paga el precio es el consumidor estadounidense. Vean, por ejemplo, el hombre de los aranceles da marcha atrás con los muebles y gabinetes de cocina, porque pues los consumidores estadounidenses son los que están pagando el arancel. Y claro, Trump ha creado cientos de exenciones importantes desde que inició esta guerra comercial: teléfonos inteligentes, electrónica de consumo, plátanos, café, carne de res, etcétera. Taco Trump. Incluso ya con Giorgia Meloni ya le quita prácticamente casi todos los aranceles. Ya está, ya no pueden. La cosa es irse retirando, que es que poco a poquito, ¿no? Pero ya no hay más. Y vean todas estas cosas. Lo que dice Reuters: China BYD ya está en sus ventas más débiles de crecimiento en 5 años, ¿no? Esto, hay dolores de cabeza en casa. Pero vean, a ver,
No lo sabrías leyendo el titular de Reuters, pero BYD es la empresa número 1 del planeta en venta de vehículos eléctricos, superando a Tesla en 2.2 millones frente a 1.7 millones. BYD vende un récord de 4.6 millones de coches eléctricos en 2025, convirtiéndolo en el sexto mayor fabricante de automóviles del planeta. BYD vende un récord de 1 millón de coches fuera de China. Es nada más para que vayan viendo esto. Espérenme tantito. A ver, cerró. Que este es de última hora. Miren esto. Global Times. En respuesta a esta propaganda externa sobre los recientes ejercicios concluidos de Misión Justicia 2025, el portavoz del Ministerio de la Defensa de China, Shan Xiaoyuan, también declaraba este viernes que China nunca va a permitir que ninguna fuerza nos obligue a frenar actividades separatistas de la independencia de Taiwán, en nombre de la salvaguardia de la paz entre ambos lados del estrecho, instando a los países pertinentes a que dejen de conspirar y apoyar a estas fuerzas independentistas de Taiwán, y a que dejen de generar conflictos en torno a esta cuestión, ¿no? Ahí está, vamos a ver qué pasa, amigos, pero pues Estados Unidos ya, ay, ellos son los malvados, son los que están destruyendo. Ven aquí, Partisan Economic Corporation. Sí, este fue el último, ¿no? Es la cuestión de que no van a permitir, ¿no?, que pase esta situación. Voy a dejarlo hasta acá, amigos. Muchísimas gracias por haber estado presentes en este videoprograma. Gracias por sus comentarios, por sus pulgares arriba, a quienes me han apoyado con un super chat, un super sticker, a los miembros del canal. Los que me ven en diferido pueden apoyarme a través de un super gracias. Aquí hay un corazoncito que se llama super thanks o super gracias, o a mis mecenas de Patreon. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho y ya ven cómo está la situación en el contexto de China. Posteriormente quiero hablar sobre lo que está pasando ahorita pues en otro de los miembros de los BRICS, y un punto álgido que es donde puede prenderse sí o sí este 2026, y es el caso de Irán. Está sucediendo una situación de un golpe blando bastante fuerte. Están haciendo una revolución de color, hay protestas muy fuertes, pero de eso hablaremos más adelante. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Nos vemos, compartan y que tengan un excelente inicio de año. Hasta luego.